como que ha sido también el resurgimiento de muchas, por un lado, retomar tecnologías que ya estaban presentes, pero que no les hacíamos mucho caso, ¿no? Como por ejemplo pensar en un... Hola, bienvenidos al podcast de memes. Estamos hoy acá con Dorin Ríos, una curadora contemporánea, podría decir, o ¿cómo te consideras tú mismo? Bienvenida, Dorin. Hola, pues sí, creo que siempre como que me he tenido este impulso en decir como, bueno, sí, hago curaduría, pero específicamente de arte digital, ¿no? Como que, digo, sé que igual es una tontería, pero me parece como importante acotarlo, sobre todo, pues como por el tipo de obra y el tipo de espacios en los que pues trabajo, ¿no? Como que de repente hablar como, sí, curadora de arte contemporáneo y así, creo implica otras cosas que no necesariamente son pues las que hago, entonces creo que sí, siempre intento como meterlo así como muy a la yugular, como sí, pero de arte digital. Y es que justo yo creo que actualmente sí abarca mucho más, ¿no? La curaduría, yo he visto como que están pasando muchas cosas también por la cuestión digital, con proyectos digitales también, ¿no? Como los que hay en redes sociales y así. ¿Tú cómo ves ahorita el panorama de la curaduría? Pues creo que es una cosa muy chistosa, ¿no? Porque obviamente, pues a raíz de la pandemia, el encierro, ¿no? La reducción de presupuestos, los cierres físicos de lugares, pues creo que obviamente pues todo el trabajo curatorial, sobre todo vinculado con instituciones que no necesariamente han estado involucradas en procesos digitales, pues ha tenido que mutar y ser mucho más flexible que antes, ¿no? Quizá antes hablar de la curaduría como a grandes rasgos, pues implicaba casi siempre como este acto, pues muy no sé, como muy relacionado con, pues bueno, vamos a diseñar o gestionar exposiciones. Muchas veces estas son consecuencia de investigaciones, muchas veces son más bien comisionadas, ¿no? Como que tenían una estructura distinta, incluso si no necesariamente era curaduría enfocada en arte contemporáneo, ¿no? Como que, no sé, casi siempre tienen como esta noción como de una estructura muy clara, ¿no? Como de qué es, cómo se gesta, en qué tipo de lugares se ve, ¿no? Y que incluso, digo, no sé, a mí me parece que hay muchos memes al respecto, ¿no? Pero pues, incluso como montajes repetitivos, ¿no? Como estas cosas que de repente Mm. son cool y se ponen de moda y entonces vas a una expo de foto y todas las fotos están como en el piso, no sé, ¿no? Como que de alguna manera creo que eso, pues no sé, o sea, como que estuvo flotando ahí al menos unos 5 o 10 años, como el de lo que implicaba hacer curaduría, pero pues obviamente a raíz de pues el cierre de lugares físicos, de la obstrucción para adquirir recursos y pues recursos no solo económicos, ¿no? Sino pues de cualquier tipo, pues creo que sí se ha reflexionado mucho al respecto, sobre todo, no sé, como que ahora pues el salto que han tenido que dar muchas instituciones para tener exposiciones en línea, ¿no? O sea, son así como una cosa en la que creo que ni siquiera antes de estos momentos lo pudieran nombrar o lo hubieran nombrado como curaduría, ¿no? Quizá lo hubieran nombrado como, pues es no sé, una galería fotográfica en internet o es no sé, una exploración del espacio, qué sé yo, ¿no? O sea, como que ahora creo que sí el hecho de que incluso estas instituciones que no necesariamente les interesó anteriormente hablar de este tipo de prácticas, pues ya lo incorporan en su léxico y creo que está bien, ¿no? Le da a la curaduría otro tipo de flexibilidades. Pues igual, ¿no? Como que creo que tampoco es que sea una práctica profesional tan prolongada en el tiempo, ¿no? Como que, o sea, hablar de Claro, curadores es una cosa muy reciente, ¿no? tienes razón. Sí, y justo que ha estado evolucionando, pero también, pues como dices, se ha visto forzada quizás en este año la práctica y la idea, el concepto de lo que es curaduría se ha visto forzada, ¿no? A cambiar de una forma que no se esperaba quizás también, ¿no? Por todo lo que pasó de muchas exposiciones digitales y asuntos así, ¿no? Tú, Claro. pero bueno, más bien al mismo tiempo, la curaduría también, yo considero que sí implica una serie de reglas, por así decir. No sé tú cómo veas eso, porque por ejemplo,
yo no creo que sea algo tan fácil. O sea, curar definitivamente creo que sí es como una disciplina, definitivamente. Ujú. Y no sé, Pues como creo yo que, desde acá percibo ajá, como que sí se toma muy, como que es tan amplio quizás el concepto para muchas personas, ujú, como que no se entiende, ¿no? Como por dónde se puede abordar. Digo, a la vez a lo mejor quizás ujú. eso está bueno, ¿no? De lo subjetivo que puede llegar a ser. ¿Tú crees que es algo así Sí, como yo creo una que, disciplina ujú. más? Pues creo que, o sea, si de repente como que pienso mucho en cuál es la ecología del sistema, ¿no? De las artes, sobre todo en el sistema como contemporáneo, ¿no? O sea, cuáles son como estas prácticas de profesionales de las artes y cómo se acotan, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí pensar al principio, no digo, yo no pues yo no estudié artes, ni historia del arte, ni filosofía, ¿no? Que regularmente, pues ves, ¿no? Como cuáles son los perfiles de los curadores que están actualmente en instituciones o que están por su lado haciendo y gestionando. Y pues casi siempre vienen como de estas, pues de estas ramas, ¿no? Y creo que es absolutamente natural. Pero de repente, el justo como establecerte en un punto en el que dices, bueno, ¿y cómo se genera o cómo de alguna manera se empieza como a hablar de esta ecología de, pues sí, o sea, de los profesionales de las artes, sus roles y pues cuáles son los saberes que deben poner en práctica? Creo que sigue siendo muy difusa, ¿no? O sea, yo en un inicio, por ejemplo, pues al venir de la arquitectura me parecía como mucho más lógico pensar al curador como un museógrafo, ¿no? Entonces, también para mí no fue tan sencillo llegar como a, claro, la diferencia es que el curador hace una parte igual como, digamos, mucho más cargada regularmente a una investigación, como a una producción, pero mucho más de corte inmaterial, ¿no? O sea, mucho más como el estar al pendiente de los escenarios actuales y a partir de eso poder, no sé, descubrir o diseccionar ciertas prácticas artísticas que están sucediendo y que son relevantes de poner juntas para generar un diálogo de lo que sea, ¿no? Y como que el museógrafo más bien es quien diseña físicamente esa experiencia, ¿no? O sea, el curador le dirá así como, bueno, esta exposición va de tal y cual cosa, es en este espacio, las piezas tienen estas características y requerimos un montaje de este tipo, ¿no? Con estas restricciones y con estos objetivos y con estos lo que sea, ¿no? Entonces, como que en un inicio yo no, o sea, yo no era capaz de desprender esas dos tareas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pero es que, pues, o sea, si estás diseñando también el contenido, digamos, teórico, por ponerlo de alguna manera, conceptual, discursivo, pues también tendrías que involucrarte muy firmemente en esa experiencia, ¿no? Después me di cuenta de que pues era una fijación mía, porque pues obviamente yo siempre quería hacer, ¿no? O sea, como sí, me daba como esa obsesión como de, bueno, ya está esta parte, ahora tengo que hacer los planos, ¿no? ¿Cómo se va a ver? ¿De qué colores? ¿Con qué iluminación? ¿No? Mm, Y así un largo etcétera. Que de alguna manera sí, o sea, dentro de este circuito es mucho más difuso, ¿no? O sea, creo que a veces lo que uno entiende por cuál es la labor del curador y lo que alguien más entiende, pues es como bastante, como dices, no es muy amplia y permite muchas cosas, aunque creo que al final sí recae como en una pues sí, o sea, en una figura que tiene una responsabilidad con responder, al menos si estás trabajando desde las prácticas contemporáneas a los eventos que te rodean, ¿no? Y la manera en la que esto también se puede reflexionar a partir de discursos que están vinculados a una producción artística. Digo, ahí sí, mucho más allá de cualquier técnica, mucho más allá de cualquier herramienta que se ponga junta, ¿no? Pero aquí creo que también, o sea, cuando se habla de curaduría, como que muchas veces se deja de lado o se piensa, sobre todo yo creo por el uso de la palabra, ¿no? Como que de repente hubo un boom de hablar de curaduría de todo, ¿no? Curaduría de música, curaduría de ropa, curaduría de tacos, no sé, ¿no? Y al final, pues sí, de alguna manera entiendo que sí hay un proceso curatorial en tanto que se seleccionan ciertos elementos de un universo mucho más grande para poder hablar de algo o para poder ofrecer una experiencia específica. Entonces, pues sí, o sea, yo no me peleo con eso, ¿no? Sé que hay muchos otros puristas que dirán así como, ¡ah! ¿Cómo osan decir que son curadores y están haciendo playlists de música? Pues son curadores, o sea, es decir, si hay un, ¿no? Como un, no sé, trasfondo, como de espacio para compartir una experiencia o espacio para dialogar acerca de algo, pues es que ya es en sí mismo una curaduría.
posiblemente no sería una museografía o posiblemente no mm, sería un desarrollo de montaje o a lo mejor no sería una gestión cultural. Eso no implica que no sea una curaduría, ¿no? De nuevo, ¿no? Como que también, pues esos términos son tan laxos que pareciera que se pueden y no incorporar otras lógicas que están mucho más allá del arte, ¿no? Y no sé, creo que eso le pasa o le pasaba de repente como a pensar que pues también existimos curadores y curadoras que pues el espacio a través del cual se genera la exposición, se genera esa reflexión, se genera un diálogo, pues no es el espacio institucionalizado que representa un museo o que representa una galería o que representa un espacio independiente que pues ya tiene ciertas características que juegan con el lenguaje, digamos, como validado de qué es y cómo se ve una exposición, ¿no? O qué es o cómo se ve una curaduría de arte. Y creo que pues justo, ¿no? O sea, al empezar a expandir el que pues claro, ¿no? Si hay curadores de música y si hay curadores de comida y hay curadores de perfumes y de ropas y de lo que sea, pues por supuesto que una posibilidad también es que existan dentro de otros espacios curadurías sí de arte, ¿no? O sí de prácticas creativas, pero no en los espacios naturalizados para esas prácticas. Entonces, pues de nuevo, ¿no? Creo que ahorita el hecho de que se esté repensando bueno, ¿y cuál es el papel actual de los curadores de museos que quizá no habían hecho una exposición en línea, pero que ahora se tienen que sumar a volcar esas prácticas curatoriales y esos ejercicios curatoriales a un lugar que desconocían? Eso no les quita sí, a los curadores, o eso no les quita, ¿no? El que sean profesionales que sigan, como dices, quizá una estructura, yo diría muy íntima, porque yo al menos hasta la fecha no es que me haya encontrado con una metodología clara de claro. cómo se hace una curaduría. O sea, ni siquiera habiendo estudiado una maestría en eso te puedo decir como, a mí me dijeron, una exposición se hace, haces paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y ahí está, ¿no? O sea, más bien era una cosa Claro, como muy suelta que precisamente a mí me costó mucho trabajo entender, porque pues para cuando yo llegué a la maestría, con toda honestidad te digo, yo tampoco tenía mucha certeza de qué hacía un curador, ¿no? O sea, tenía una idea y me interesaba, pero de repente escuchaba como otras cosas, ¿no? Que no me resonaban tanto y que me sacaron de ciertos errores, ¿no? Como justo esto de, bueno, tú no tienes que hacer todos tus montajes, ahí hay un museógrafo que los hace por ti, ¿no? O sea, como que en mi cabeza era como, no, yo quiero pintar y poner y hacer y claro. diseñar. No, o sea, ayúdenme, sí, claro, pero no concebía que eran dos cosas distintas. Entonces Y creo eso que entonces sería más el hecho de como que ahorita se estilos, ¿no? replantee, claro, y temporalidades también, ¿no? O sea, como que piensen Sí, que, pues sí, o sea, hay como un boom muy fuerte de la curaduría hacia los años 80 mm, y parece como que esa figura del curador se mantiene o de alguna manera sí nace como esta figura que ayuda a unir dos universos, ¿no? Que ayuda a unir el discurso artístico de producción creativa con las audiencias, ¿no? Y como que sí, se empieza también muy fácilmente a trastornar en una figura de poder que es capaz de validar y de seleccionar a conforme lo que le guste y lo que sienta y entonces, ¿no? O sea, como que por encima de, no sé, ¿no? Otro tipo de profesionales de las artes que quizá juegan más en este papel homogéneo y horizontal, ¿no? O sea, como que siento que sí, entre los ochentas, noventas, pues hay como ese salto de que entonces la figura de autoridad de los circuitos, al menos institucionales de las artes, pues es el curador, ¿no? A mí eso me parece así una cosa como que me espanta un poco porque sí, no creo que necesariamente sea eso, pero bueno, o sea, de nuevo, no creo que el término también pues sea, no sé, ha se está mutado tanto reconfigurando, ¿no? Es que sí, y sí justo todo esto esperaría que que se dices, deshaga un poco de eso. sí, justo, esto que dices me da mucho que pensar porque yo viéndolo desde afuera, digamos, no como curador, sí he visto que hay como una reconfiguración de lo que es el concepto y la idea de curador, por lo mismo, ¿no? De lo que ha pasado este año y también, independientemente de eso, como dices, que ahora se usa como más a la ligera, ¿no? Se ha profanado o algo así Ujú. el término o el concepto de curador y ya justo puedes curar una playlist o una exposición y como que justo he visto que quizás el hecho de que se ha usado así el término, como que hay justo los puristas y los que no, y hay personas que consideran, no sé, como que curar una página
de Instagram ya es curaduría, y hay otras personas que pueden llegar a decir como no, es un proceso más íntimo, más personal, incluso Ujú, con los artistas, las artistas, les artistas, ¿no? Como incluso acompañarlos en ese proceso de creación también, ¿no? Hay ujú, personas que piensan que incluso necesita haber esa relación, o como tú dices, lo de incluso comprometerse más en el proceso también de colgar las obras, o de, como dices, de pintar y así. Y que, pues sí, quizás el hecho este de que se esté reconfigurando, eh, pues hace ver que quizás, como dices, es un proceso más horizontal también, y que puede ujú. llevar a otros alcances. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, en ese sentido? ¿Tú sí dirías que simplemente es un término, y creo que ya lo respondiste a esa pregunta, pero dirías que sí es un término meramente para decir como es una selección de cosas y ya, o pues sí es algo que puede variar en estilos también, te digo, como Mm. comprometerte también con el proceso artístico del artista como curador, y tratar de tener una relación o conexión de ese tipo? Pues es que creo que justo al no haber una metodología clara, ¿no? O al menos no como un manual de, o sea, pienso, o al menos siempre lo he relacionado mucho con cuando, por ejemplo, ¿no? Estudias una carrera de diseño y tienes que aprender a diseñar y pues no hay una sola forma, ¿no? Y sí habrá como Ok. muchas búsquedas en donde quizá podemos encontrar patrones similares, seguramente habrá muchísimos patrones similares, pero ninguno es necesariamente replicable. Yo incluso me Ok. atrevería a decir que más allá como de solo que existan, o sea, más bien, no solo que existan diferentes estilos de aproximarte a la curaduría, sino que cada proyecto los reconfigura, requiere diferentes cosas de ti, ¿no? O sea, al menos, por ejemplo, yo pensar en que, pues claro, yo he hecho exposiciones en espacios físicos institucionalizados que, ¿no? Que tienen un equipo de montaje en donde ya hay una, digamos, como una validación predeterminada del lugar y lo que se coloca y cómo se coloca y con sus restricciones y demás, ¿no? Pero al mismo tiempo también he hecho exposiciones en línea que no tienen nada que ver con eso. Y pues obviamente lo que piden de mí, o al menos en cuanto a un proceso de generarlas o de pensarlas, pues es bien distinto, ¿no? O sea, es bien distinto decir, no sé, voy a hacer una exposición en esta galería, en este museo, en este lo que sea, que ya hay una estructura incluso como de recursos eh, digamos, como laborales, ¿no? Como de gente que está Mm, dedicada a hacer cosas muy específicas, ¿no? Y de apoyar en cosas muy específicas y de colaborar en cosas muy específicas. Y cuando sacas eso a otro lugar en donde no existe esa claridad y no existe un equipo que haga eso, es muy interesante justo como dislocarlo y ver qué es lo que ese proyecto o esa, no sé, colaboración está pidiendo de ti y la forma en la que lo tienes que abordar, ¿no? Entonces, creo que pues sí, o sea, quizá en la esencia del acto de curar algo, yo creo que sí tiene que ver con, al menos yo lo veo muy así, ¿no? Como convertirte un poco como en el postproductor, ¿no? O sea, en un ok. postproductor de discursos. Eh, Porque, pues sí, o sea, puedes estar muy cercana a ciertas prácticas, ¿no? A ciertas lógicas, a obviamente una serie de contextos y condiciones sociales y políticas que nos rodean y que habitamos y que pensamos de maneras distintas, pero que al final vivimos en conjunto. Y por otro lado, ¿no? Tienes como toda esta producción artística que responde a eso o que tiene la capacidad de hacer frente pues a muchas de estas cosas que compartimos y un poco creo que pues la curaduría lo que hace es puentearlas, ¿no? No tanto porque en Totalmente. esta postproducción las reconfigure en un sentido como de quitarles su esencia y convertirlas en otra cosa, sino más bien de ser sensible a de qué manera deben estar ordenadas para que puedan en conjunto generar el mayor impacto posible, que en este caso pues será el discurso contenido, ¿no? Como en esta exposición o página de Instagram o playlist, ¿no? Sí, sí. Oh, Y wow. Ya siento que, entiendo bastante eso. Me llama mucho la atención siento que ese va por término ahí. que dijiste, de postproducción de discursos, porque sí, totalmente me hace mucho sentido, mucho clic en ese sentido, ¿no?
de lo amplio que puede ser eso, ¿no? Y cómo sí actualmente hay tantos discursos sucediendo y pues sí, definitivamente los curadores, pues sí, postproducen o refinan esos ciertos discursos que pueden encontrar quizás en común, ¿no? Con otros, no sé, entre creativos, ¿no? No necesariamente artistas, Ujú, sino ujú. personas que crean contenido, ¿no? Puede ser desde justo una página de memes que son personas creando contenido y alguien nomás quizás los repostea o pues, produce, Sí. digamos, el discurso. ¿Y crees tú que sería como que hay ética también dentro de esa postproducción? ¿O tú en lo personal, en tu práctica, hay cierta ética o responsabilidad de esa postproducción o narrativa que tú también creas? Yo creo que sí, al menos desde mi lado, siempre he buscado ser muy cuidadosa con no imponer una idea que yo tenga sobre lo que estoy viendo, ¿no? Mm, Obviamente es muy difícil, ¿no? O sea, no voy a decir así como, claro, y siempre ha sido un proceso en donde son las voces de todo mundo puestas juntas. Es imposible, ¿no? Y siempre vamos a estar marcados por una serie de subjetividades de lo que habitamos y cómo lo habitamos. Pero creo que sí, al menos yo siempre he sentido esta responsabilidad de trabajar muy de cerca con las personas que invite o con las personas con las que colabore en los procesos que llevarán o que culminarán en una exposición o en un texto o en un lo que sea, ¿no? Me parece que sí hay una cosa ahí como, pues sí, o sea, como de pensarlo como, bueno, yo no, o sea, no trabajan para mí, trabajamos juntos, ¿no? O sea, no, yo no les estoy haciendo un favor de nada, ¿no? O sea, estamos trabajando para generar juntos algo, ¿no? Y sí, a lo mejor los roles son distintos y las, no sé, por decirlo de alguna manera, las responsabilidades que caen de mi lado no son las mismas que caen de su lado, pero siempre tiene que haber una comunicación muy, pues muy transparente, ¿no? Y digo, ya hablando incluso de las condiciones actuales de trabajadores y trabajadoras de la cultura, creo que eso es algo bien complicado y bien difícil y una conversación continuamente incómoda, ¿no? Pero que se tiene que tener, porque no hay otra manera pues, de cambiarla, ¿no? O sea, creo que lo que a mí también me parece muy importante, más allá también como de entrar en un proceso de colaboración, verdadera colaboración, no de imposición de ideas, también tiene que ver con ser muy claros con qué son las cosas que existen y que se pueden ofrecer y cuáles son las que no, ¿no? O sea, creo ¿En que qué ahí sentido? también, eh, yo creo que en absolutamente todos los sentidos del proyecto, ¿no? Desde cuál es el alcance de, ¿no? O sea, el decir, por ejemplo, empezar un proyecto pensando en que a lo mejor ya tienes un espacio físico y tienes un presupuesto y tienes una temporalidad específica para hacerlo. Creo que ahí pues es muy sencillo, ¿no? Es simplemente como comunicar, mira, tengo tanto presupuesto, es este lugar, son estas fechas, lo trabajamos, ¿no? Pero cuando no existen las condiciones ideales, creo que ahí también muchas veces hay como un quiebre pues muy peculiar, ¿no? Como con ese tipo de conversaciones y negociaciones. Pero se tiene que tener, ¿no? O sea, y se vale también decir que no. Creo que ahí también no hay como una cosa en la que al menos yo he sentido que pareciera muchas veces que nos sentimos obligadas como a decir que sí a todo, aunque las condiciones no sean las que te tengan más tranquila, ¿no? Y pues eso no está chido. Entonces, pues sí, o sea, se vale que digas, pues sí, yo le entro porque esto y porque esto y porque esto, ¿no? Y también se vale que digas, pues no, la verdad es que no puedo hacer esto bajo estas condiciones o no tengo tiempo para hacer esto en estas temporalidades, lo que sea, ¿no? Y creo que sí es una cosa que tiene que abrirse más y ampliarse más y conversarse más, ¿no? O sea, no Sí. esta cosa como, a mí una de las cosas que se me hacía muy chistosa al principio era como esta cosa secreta, como de cuánto te pagan, ¿no? O sea, como Mm, cuánto te pagan por estar en una expo, cuánto te pagan por... Y me acuerdo que para mí en un inicio, cuando las primeras veces que tuve la oportunidad de comisionar piezas para exposiciones, pues era súper raro, ¿no? Porque era como es que nadie me quiere decir cuánto tengo que pagarles y yo no tengo idea, ¿no? Entonces era así como, o sea, cuánto es mucho, cuánto es poco, ¿no? O sea, 10,000 pesos, 12,000 pesos, 15,000 pesos, no tengo idea, ¿no? Y creo que, o sea, como que era una conversación que, pues a la larga me di cuenta de que era súper opaca y súper así como que, ¿no? Como que no te digo, pero sí te digo, pero no sé, ¿no? Y como que yo decía, bueno, claro que hay muchos problemas de repente como en cómo generamos espacios y compartimos y demás,
cuando ni siquiera esto queda claro. O sea, yo no tengo menor problema en decir, por ejemplo, ¿no? Que en, no sé, o sea, de las exposiciones que he hecho para Fundación Telefónica, a los artistas invitados se les han pagado $1,000 por exponer una pieza, no por comisionarla, por exponer una pieza 3 días. Sí, ¿no? No siempre hay Sí, esas condiciones de pago, lo sé, ¿no? Pero pues de alguna manera, como que también para mí ha sido una cosa como pues aprenderme yo cuáles son los valores justos de ciertas cosas, ¿no? Y pues no sé, para mí también es importante decir, hay cosas de las que se tiene que hablar y que se tienen que hacer con o sin recursos, porque son importantes, ¿no? sí. Y más bien Sí, ahí es creo que es donde esa importante esa negociación es honestidad. de otro tipo, ¿no? Como que Sí. el proceso sea lo más honesto y sincero posible, ¿no? También, justo por ese tipo de obstáculos que puede haber entre la comunicación, yo creo, de ambos lados, ¿no? Como la curaduría y los artistas, los creadores. Como eso que mencionas, ¿no? Como el pudor que existe también luego en mencionar cuestiones económicas y así. Creo que eso está o ha dañado y quizás siga dañando a largo plazo el proceso de ambos lados, ¿no? También porque yo creo que justo no hay nada de malo mencionar ese tipo de situaciones o de asuntos, ¿no? Como el dinero y las comisiones y así, porque pues sí, muchas veces, y creo que sigue pasando esta idea de como si estuviera mal cobrar, ¿no? Incluso. O sea, Ujú. como ese tipo de cosas que justo que en el proceso del artista, de los artistas, les artistas y la curaduría, como que esa comunicación, como dices, es muy misteriosa luego, y son cosas así. Y sobre todo ahorita que está como evolucionando también la parte creativa con todo el asunto digital, creo que Ujú. es bueno empezar a tener estas conversaciones más en ese sentido, pues de como de mistificar ese tipo de asuntos. Sobre todo Claro. también porque se está, yo creo, eh, generando más contenido también digital, ¿no? Que es algo en lo que tú estás más enfocada, por así decir. ¿Tú cómo ves ahorita, por ejemplo, en tu carrera? ¿Cómo has visto esta Ujú. evolución del crear contenido digital o crear arte digital? Yo Pues, o sea, ujú, definitivamente yo creo que ahorita está en un boom, ¿no? También exponencial. claro. Creo que es un momento muy chistoso porque como que ha sido también el resurgimiento de muchas, por un lado, retomar tecnologías que ya estaban presentes, pero que no les hacíamos mucho caso, ¿no? Como por ejemplo pensar en una videollamada, ¿no? Es como, pues lleva ya Claro. mucho, mucho tiempo, pero la verdad es que tampoco es que nos viéramos en una constante de uso, ni laboral, ni personalmente, y parecía que ahora más bien como que regresa con un boom así súper intenso, porque pues es el único medio en el cual podemos, ¿no? Como comunicarnos de manera cercana. Y por otro, ¿no? Como que también el pensar en esa gestión de contenidos que no sean contenidos basura, creo que ha sido como igual como repensarlo de manera, pues bien importante, ¿no? Porque creo que, o sea, si bien ya sucedía, justo en estos lapsos, yo al menos veía así como los primeros 3 meses había un bombardeo de cosas brutal, ¿no? O Sí, sea, y pláticas y expos y talleres y se convertía casi en una cosa como paranoica, como de no querer parar, aunque tuviéramos que parar. O sea, era clarísimo que teníamos que parar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, o sea, yo sí veía así como en esta cuestión como de creación de contenidos, sobre todo, pues mucha gente que nos dedicamos pues a contenidos digitales, ¿no? O sea, desde exposiciones y piezas hasta otro tipo de prácticas, como un poco detenidos ahí, o sea, yo sí me sentía muy congelada, como de es que yo no quiero hacer nada. Yo no, o sea, yo sé que, ¿no? Como que todo esto voltea y apunta a decir, tú has estado ahí mucho tiempo, tú tienes que hacer cosas, muchas cosas, ¿no? Y es como, no, no, o sea, no creo que tenga que hacer muchas cosas, ni nadie tenga que hacer muchas cosas, o sea, lo contrario, ¿no? Entonces, un poco como que decía, bueno, ¿no? Me ponía a analizar también esos primeros contenidos, sobre todo los que no venían de lugares que naturalmente produjeran este tipo de, pues sí, o sea, de formatos digitales, y todo parecía como muy entorpecido, ¿no? Como que no había realmente una lógica de cuánto debería de durar,
de qué otro tipo a lo mejor de elementos podrían acompañar a esta, no sé, charla o taller que ayuden como, no sé, como que se me hace una cosa como de pues ya nos conectamos y le damos clic y todo va a jalar. Y como que sí tomó un rato darse cuenta de que no, ¿no? O sea, y era así como, o sea, como que yo lo observaba y me parecía muy interesante decir, wow, es que esto es lo que no se tiene que hacer, estas son las cosas que hemos dicho por años que no se tienen que hacer, ¿por qué están aquí como resurgiendo, ¿no? Como de por debajo de las piedras y como dispersándose de una manera tan, sí, paranoica, no sé, ¿no? Porque pues sí, o sea, para mí también y para otras personas que sé que están muy involucradas con este tipo de contenidos, era como, es que yo ya no, o sea, no concibo una producción masiva de contenidos que duran 3 horas, que, ¿no? que tienen dos personas de público que probablemente son quienes están solamente como viendo que todo jale bien, que no tienen realmente una estructura, que, ¿no? Y poco a poco sí, creo que sí se han mejorado o se han ido mejorando, un poco consecuencia de eso, ¿no? Como que siento que vivimos los últimos 5 años del Internet en 3 meses, ¿no? O sea, como, Sí, sí, pareciera. primero vamos a voltear todo a lo digital y esto va a estar súper bien y es increíble y el Internet es lo mejor. Y después poco a poco darte cuenta como, no, a ver, espérate, no, no podemos solamente asumir que esto va a venir a resolver todos nuestros problemas, ¿no? Sobre todo cuando, o sea, a mí se me hace muy fuerte pensar en que se le estaba apostando a que solo los contenidos digitales eran posibles bajo estas circunstancias, ¿no? Uno, no es cierto, y dos, es absolutamente asimétrico, ¿no? Porque pues al menos yo decía, bueno, yo estando, no sé, en el Centro de Cultura Digital, no sé, ¿no? De repente había gente que entraba al baño, ¿sabes? Pero pues esa gente que estaba como pasando entre el metro y Reforma y que pasaba al baño, ¿no? A lo mejor se encontraba con algo de la expo y lo veía 3 minutos y decía, ah, esto está chido, ¿no? O esto está raro, o esto, ¿qué es esto, no? Pero esa audiencia yo no la voy a poder lograr así en internet, ¿no? O sea, estos Claro. contenidos no van a llegar a la persona que bajó al baño gratis, o sea, ¿no? Porque además tampoco podemos asumir que absolutamente todo mundo puede conectarse a Internet o puede consumir contenidos súper elaborados en Internet, y menos aquí, ¿no? O sea, menos en un país en donde, para empezar, el 80% del Internet se consume en teléfonos móviles. Y yo veía como el 99% de las exposiciones y cosas en línea que o requerían muchísimos datos para poder descargarlas o no estaban disponibles en móvil. Entonces era como, que el 80% de la gente que consume Internet en México lo hace desde un teléfono. Si esto no está listo para ser visto en teléfono, Claro. pues ¿a qué estamos jugando? ¿Y por Sí, qué sí, estamos sí. produciendo tan paranoicamente contenido en un espacio que ni siquiera entendemos sus condiciones más básicas, que sí tienen que ver con una cuestión institucional, o sea, de estar pendiente y ser consciente de tus audiencias? No puedes nada más Totalmente. decir como, esto está en el Internet y como está en el Internet, todo el mundo lo va a ver. Sí, y No. además como que, como dices, se vio muy acelerada esa, tanto la creación como el consumo. Y sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. La infraestructura no está lista para como decir, movernos ahí en general. Sobre todo también porque creo que está primero muy centralizado, ¿no? Todavía como que mucha de esa difusión se dio como básicamente por Facebook, ¿no? Que es Facebook e Instagram. Claro. Y algo de Twitter obviamente también, pero bueno, así lo recuerdo yo de esos primeros meses, como que justo, pues el Internet definitivamente es más amplio y como que centralizar la difusión y el consumo de ese contenido en unas plataformas, pues también, como dices, no puede llegar a todo el público que podría llegar de otras formas, ¿no? Y otra también es que justo tampoco está listo, yo creo, en el sentido de que todavía es un espacio, yo considero muy precario, obviamente, también, porque pues justo, no hay mucha creación, pero no hay como la misma capacidad de retribuir que hay de este lado, por así, ¿no? De este lado de la pantalla. Entonces, eso es lo que veo, pero definitivamente creo que ha ayudado el hecho de que haya empezado forzado este proceso, porque pues eso yo creo que ayuda a que empiecen a solucionarse ese tipo de problemas, ¿no? Como la centralización y la precarización del contenido, creación de contenido digital, ¿no? Ujú. Eh, y pues lo que pienso yo es que sí la economía creativa
se va a ver beneficiada, yo creo, incluso a corto plazo. No sé tú cómo ves actualmente ese panorama Ujú. de la economía creativa digital. Pues creo que al menos sí el hecho de que se esté hablando del valor de es ya algo muy bueno de entrada, ¿no? O sea, yo creo que antes era muy difícil concebir el que tendrías que pagar, por ejemplo, o que tendrías que retribuir a alguien que tenga activa una cuenta de Twitter o de Instagram o de lo que sea, Ujú. ¿no? O sea, creo que esa figura, por ejemplo, del community manager, como que, como que entró muy a marchas forzadas, se hizo necesaria, pero siempre como en una cosa como súper precaria, pero ahorita es como, güey, si tienes un mal community manager en tu institución, te hundiste, así, te hundiste, ¿no? Sí, Entonces, sí se ha convertido como en darle un valor distinto a esto que pareciera muy obvio, ¿no? Así como, ah, se la pasa en internet, nada más es poner cositas. No, tienes que aprender a comunicar en un mensaje que es contundente y que es breve y que utiliza recursos que a veces no son tan naturales o no vienen tan natural para todo el mundo como un hashtag, como una etiqueta o como, ¿no? Etiquetar bien algo a alguien. O sea, la importancia también de esas cosas que suenan muy bobas de repente, ¿no? Pero es que obviamente ahorita también creo, espero que esas figuras, digamos, como laborales, que ya tienen un nombre y tal, o sea, para empezar se llama community manager, es el manager de la comunidad. O sea, ¿qué estamos diciendo cuando estamos hablando de un community manager, no? Y que es alguien que se encarga de las redes sociales. O bueno, ya eso es una ñoñada, pero creo que, ¿no? O sea, sí, al menos creo que ese fue el primer paso como muy claro, ¿no? O sea, tienes un mal community manager como lo que seas, como negocio, como institución, como universidad, como, pues entonces toda tu comunicación va a estar echada así a perder. Entonces, esta figura no es una figura ni que puedes considerar que lo puede hacer cualquiera y que cualquiera es reemplazable, porque muy seguramente no, y que tampoco puedes mantener en condiciones precarias, sí, porque es además en una el figura sentido relevante de, dentro, ¿no? sí, la figura, o sea, en específico del community manager, a pesar de que ha habido como casos o errores, ¿no? Como que han salido previo al COVID, recuerdo algunos, ¿no? De marcas o algo así que luego hay errores, ¿no? De, se seguía o incluso se hablaba de los community managers, ahorita que estamos hablando de eso en específico, como de algo hasta denigrante, ¿no? Como ser así como, ah, es el community manager, es algo así. Y que creo que Ujú, también ha tomado otro valor actualmente y sobre todo también porque el crear contenido digital actualmente pues sí también lleva independientemente si eres un artista digital, un community manager o etcétera, una responsabilidad también del discurso, ¿no? Como que hablábamos antes de curaduría, por así decir, ¿no? De la postproducción en general o crear discursos independientemente de si lo ujú. llamamos curaduría o no por lo mismo de toda esta también reestructuración cultural que está sucediendo con el lenguaje, con luchas sociales, etcétera. Ujú. Y que muchos de esos discursos o narrativas están sucediendo en Internet, ¿no? También. Y bueno, obvio todo este boom del crypto art, ¿no? O sea, el ver a un artista como Beeple, ¿no? Que si bien sí es como como artista mainstreamoso, que ya era bastante viral en sus redes, hacer millones de dólares en minutos vendiendo piezas digitales a través de un sistema de criptomonedas, es una cosa que de repente también como que escapa a las lógicas del mercado del arte, pero también a las lógicas económicas, ¿no? Que sí, sobre todo ahorita también, ¿no? Regresando como a pues a la economía creativa digital, pues pide a gritos, ¿no? Una reconfiguración de recursos y de asignación de valores, ¿no? Y pienso también un poco en que pues no necesariamente todas las transacciones tienen que ser monetarias, que existe también una capacidad de intercambio muy poderosa a partir de redes, que, ¿no? O sea, que creo que se ha visto y se ha maximizado, ¿no? Desde, no sé, igual me acordaba mucho como de las épocas de MySpace, ¿no? Y de las épocas muy emos. Obviamente yo era muy emo, obviamente está en mi... eh, y esta Sí, cosa como de yo también un intercambio, como poco, de fíjate, sí. like por like, ¿no? Ajá. Y el hacerte un letrerito con el nombre de usuario de la otra persona y como, ¿no? O sea, yo te sigo y tú me sigues. O sea, igual es una cosa que en su momento parecía más como
como de generar también esta comunidad, ¿no? De gente que comparte gustos y que se autorreconoce, aún así fuera a través de de la pantalla con recursos muy análogos, ¿no? Como de comprobar tu identidad, de que lo escribes a mano y lo pones en un papel y entonces esa cara sí eres tú. Eh, Creo que, o sea, como que se reactiva ahora más bien en otros formatos, ¿no? O sea, ya como en un formato como de creación de economías de intercambio, no sé, como que creo que sí he visto también ahí un poco el rollo, al menos como con amigos cineastas, que dicen, oye, pues es que necesito a alguien que me ayude a corregir color y alguien que me ayude con audio y alguien que, no sé, como este equipo, pues de lo que representa generar una producción cinematográfica que es súper amplio, en donde pues era, ¿no? Como también una serie de intercambios como de, ok, yo te hago tu audio, pero pues échame la mano con el color, ¿no? Yo te ayudo con el color, pero tú échame la mano con la fotografía. Y entonces como que terminaban siendo como, pues sí, o sea, como estas transacciones no económicas, pero sí de intercambio que benefician, en este caso, una comunidad muy específica, que después empezaron a hacer eso, por ejemplo, con comerciales, ¿no? O sea, tengo un amigo que decía, bueno, yo jalaba una chamba y decía, sí, sí, me la viento y me metía como a estos grupos de Reddit y entre todos armábamos un equipo de producción, hacíamos esto, lo cobrábamos y, o sea, y se distribuía el dinero, ¿no? Y en lugar de preocuparte, porque en un inicio como que era un rollo de pues, preocuparte por, híjole, ahorita dónde encuentro, cómo hago para, ¿no? Como traer a mi equipo, que pues ya la gente se fue a sus casas y que, ¿no? Y de repente como el decir, pues este sí es una oportunidad de corte comercial, económico, lo que sea, que se puede lograr porque nuestras tareas están casi totalmente atadas a manipular algo en sus formatos digitales, pero que al final también es como pues un trueque, como, sí, una bolsa de trabajo activa, en donde, no sé, ¿no? Como que hay un Claro, intercambio mucho más sí. sensible y sin tanto rollo, digo, ahorita también, ¿no? O sea, yo para serte honesta también he intentado como beneficiar y sacarle máximo, ¿no? Como, no sé, como jugo a este rollo, como no tenemos que estar en el lugar físicamente, es más, no debemos estar en el lugar como que nos junte físicamente, ¿no? Y recuerdo Sí, sí, mucho, sí. pues cuando me mudé para acá, para la Ciudad de México otra vez, me mudé hace 2 meses, pues así la parte como de el aval, pues la tenía que firmar mi mamá, pero mi mamá está en Lerma, entonces pues lo hicimos como por videollamada, entonces pues una cosa muy chistosa, y dije, es que Wow. claro, esto siempre es un pedo, así siempre es un pedo, porque pues es como, y a ver, ¿y a qué hora coincidimos? Y los trabajos y el tránsito y el no sé qué, cuando pudimos haber hecho esto todo el tiempo, Sí, solo como, sí, aquí eso es algo está, que pasó ¿no? este año, ¿no? Como justo que lo que decías, también las videollamadas y herramientas que antes no usábamos tanto, que es como de repente fue como, ya llevaba tiempo ahí y no habíamos como usado o pensado de esta forma en esto. Y también lo que mencionabas de la cultura como del trueque o intercambio Ujú, en general, que es una de las ideas o filosofías bajo las que también surgió un poco el Internet, ¿no? También este tipo de dinámicas sociales que eran o son todavía quizás la promesa del Internet, que se han visto como, como en un resurgimiento, como también lo que mencionabas del crypto art, de los NFTs, eh, que también ha hecho que yo creo que también vuelvan unas ideas al ecosistema de ideas, por así decir, de, ujú, de pues volver a pensar las cosas y justo yo creo que una de las ideas que ha vuelto en ese sentido es como qué valor tiene las criptomonedas, ¿no? Por ejemplo. Y como el hecho de que las personas como que empiecen a preguntarse eso, está bastante interesante, ¿no? Observar como de que hay mucha similitud incluso entre el arte en general, ¿no? ujú, Como el de este lado, como qué valor tiene una pintura y qué valor tiene una criptomoneda. Pues yo creo que incluso qué valor también tiene un billete, ¿no? Un dólar, ujú, que son como muchas preguntas que yo resolví justo cuando preguntándome por qué vale una criptomoneda, qué le da un valor, ¿no? A esto. ujú, Y que pues al final lo que vincula todas estas, las criptomonedas, el arte en general y las billetes, por así decirlo, el oro, todos esos recursos, pues son simplemente sistemas de confianza, ¿no? El hecho de que hay algo que respalda esa confianza y eso es lo que le da el valor a las cosas, ¿no? Como que tú puedas confiar en el valor que hay conectando ujú. estos recursos, por así decirlo, estos bienes.
Y me parece muy interesante cómo están volviendo a resurgir estas preguntas, estas reflexiones y el uso de herramientas como lo que mencionabas. Y ahí, por ejemplo, algo, digo, ya como siguiendo un poquito con la línea de los sistemas de confianza, creo que uno de los ejemplos como más chidos que vi recientemente, como justo de generar plataformas para venta de obra, eh, pues era justo que tomaba las lógicas de las criptomonedas, pero las incrustaba en la lógica de el coleccionismo, en el sentido de que es una plataforma que lo que hace es que tú generas tu perfil de artista sobre tus piezas sin, digamos, como un segundo intermediario, es decir, hay un intermediario entre tú y el coleccionista o los coleccionistas, que es la plataforma, pero no tiene que ser a través de una galería ni nada. O sea, es como una especie de red social, tú te metes, pones tu obra, pones cuánto cuesta, y lo que haces es que la plataforma te pregunta hasta cuántas personas pueden ser dueñas de la pieza. No son Okay. ediciones, o sea, no es una cosa como de, pues de esta pintura digital hay 10 ediciones. No, más bien es una sola pieza que se tienen que repartir, digamos, como El no valor sé de cómo la, decirlo, sí, del coleccionismo de la pieza, no sé cómo decirlo, ¿no? como a Como la propiedad, eh, ¿no? La propiedad la intelectual. propiedad, exacto. O sea, es una propiedad repartida, pero el artista decide entre cuántas personas. Entonces, Okay. en lugar de decir, mi pieza no sé, es una pintura digital que tiene 10 ediciones y cada edición se va con una persona y es propiedad de una Mm, persona y cada una cuesta $1. Más bien es ujú. una pintura cuesta $10 y esa misma pintura la pueden tener en propiedad hasta 10 personas. Entonces Wow. creo que revierte la lógica justo como de maximizar o generar estas redes de confianza de una manera mucho más interesante, porque eso quiere decir que no ¿Recuerdas cómo se llama necesariamente, esa para sí, es compartirla? una app, se llama K-Bean, así una K, Bean, Ok, para y compartirla acá, que la vea la gente. sí, está chida, creo que todavía no está como echada a andar al 100, pero pues tenía como, hace como 2 meses me tocó ver la presentación de la app y pues me pareció muy chido, ¿no? Como justo en lugar de pedirle al artista que tenga que producir más Mm. bien se genera como una especie como de acuerdo de propiedad entre quienes son dueños y dueñas de la pieza, ¿no? Y que también permite otra cosa, que es que no necesariamente una persona tiene que pagar por la totalidad de la pieza. Es más, estas copropiedades no tienen un valor asignado, o sea, no se divide el total de la pieza, o sea, no sé, $10 entre 10 personas, $1 cada una. No, hay gente que puede pagar $5 y hay otra que puede pagar .1. Mm. Igual son copropietarias, ¿no? Y no hay un valor mayor o por encima de la que tenga la otra persona porque haya pagado más. Todos son Pues, copropietarios. O sea, no hay una cosa pero como de pago más, al mismo porcentaje, porque me viene a la no, mente mucho la idea de la bolsa de valores, ¿no? uh-huh, De cómo tú puedes comprar acciones de cierta empresa, pero esto ya sería como una uh-huh, entidad más grande. Me viene como esa analogía entre cómo puedes justo invertir, por así decir, o comprar una acción de algo y te toca un porcentaje de eso. Suena uh-huh. interesante. Está Y habla de chido. eso, O sea, ¿no? De creo los que sistemas de también, confianza. exacto. Porque al final, o sea, también es una cosa como de cómo, bueno, la aplicación tenía como estos postulados de, pues, ¿por qué no cualquiera puede tener arte? ¿No? O sea, ¿por qué no podemos ser más quienes coleccionamos? No sé, ¿no? Entonces decía, bueno, claro, si tú das la oportunidad de que pagues $2 por una pieza que en su totalidad vale 1,500 y que igualmente seas copropietario de esa pieza, Claro. sin que digas así como tú vales menos porque pusiste menos varo, o sea, me parece una cosa muy loca. Más bien es una cosa como de apostarle por, me interesa, me gusta, me mueve, ¿no? Creo que sí quiero como ser parte de esto. O sea, es más una cosa como querer ser parte de, más allá de qué tanto puedas pagar, porque por lo que entendí al menos, sí había como un límite de que lo menos que podías pagar era $1, pero, o sea, puedes pagar $1 por una pieza que en su totalidad vale
miles de dólares e igualmente serás copropietario. Y si es una cosa como lo que sucede con el crypto art, ¿no? De pues quien llega primero ahí y coloca, ¿no? O compra lo que sea, ¿no? Como este fragmentito, pues los primeros que lleguen serán quienes tendrán mayores beneficios, ¿no? O sea, pues lo que pasaba con los bitcoins, ¿no? Cuando pues la gente invertía en bitcoins y el bitcoin costaba nada, ¿no? Y de repente 10 años después es como, pues yo tengo un bitcoin, pero pues un bitcoin son como 4 millones de pesos, no sé, ¿no? O sea, a lo mejor tú lo Sí, compraste en $4, ¿no? Entonces un poco eso pasa también con la pieza y sí tiene mucho que ver con lo que dices como eh, de comprar, pues, ¿no? Como fragmentitos o porcentajes de empresas e invertir, colocarlos dentro de toda esta lógica de la bolsa de valores, porque justo estoy casi segura que uno de los cofundadores de esta app justo trabajaba en Wall Street. Y decía así no, como, es que ¿por qué el arte no está haciendo esto? ¿No? O sea, no mm, necesitas tener un solo gran dueño. Pues claro que si le dices a la gente que pues esta pieza vale $5,000, pues la gente que puede pagar eso y que quiere pagar eso y que le va a gustar esto, claro. pues es así. Pero si le dices que si se puso vivo y llegó rápido y vio la pieza y le puso $1, pues también eres copropietario, Sí, sí, sí. ¿no? Y también yo creo que es muy interesante, ahora que mencionas todo esto, me vienen a la mente ideas como pues justo que haberlo pensado antes así, como de que solo una persona puede tener el valor o la propiedad de algo intelectual, es también un proceso más lento, ¿no? Es un proceso más Claro. lento en cuanto a la dinámica que sucede de compra y venta y cómo justo en la bolsa de valores y así son dinámicas muy rápidas y son procesos muy rápidos y puede, eso a la larga, más bien y a corto plazo también hace que el proceso, en este caso artístico y el mundo del arte también se mueva de una forma más rápida, ¿no? En cuanto a la Ujú. compra-venta, la creación y consumo, que de Claro. cierta forma ya está pasando, ¿no? Pero como decía, es un sistema actualmente muy precario. Y también yo creo que por Ujú. eso, ¿no? Porque son procesos muy lentos los que habían existido o han existido hasta ahora. Y el hecho de que justo se puedan dividir propiedades o valores, yo creo que a largo plazo va a beneficiar a eso, ¿no? A que sea un mundo más movido en ese sentido. Claro. Y eso, ¿no? Que se reasignen o se repiensen los sistemas de valor también. O sea, por supuesto que ahora que decías como de los billetes y los sistemas de confianza, pues sí, ¿no? O sea, pues como el meme, todos los billetes son falsos, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque pues, ¿qué le da valor, no? Más allá de que justo es algo que en lo que tienes que confiar porque pues hay como una estructura que lo respalda y ya. Pero de eso en fuera, Sí, pues lo mismo pasa en otros mundos, ¿no? Como decía, como el mundo del claro. arte y así, ¿no? O sea, ¿qué le da valor al final a cualquier pieza, ya sea escultura o un video o una animación o lo que sea, ¿no? Piezas digitales, pues es eso, ¿no? Es como la estructura que está detrás que lo respalda Claro. y ya, meramente. Y es algo así muy abstracto y quizás no tan fácil de entender, pero una vez que lo entiendes, pues ves que así Ujú. funciona todo, básicamente, ¿no? Sí. Las criptomonedas también. Y está muy interesante cómo justo el Bitcoin en particular pasó de lo digital a lo de este lado de la pantalla, digamos, Ujú. a lo real. Y fue justo como el hecho de que algo le dio valor, ¿no? Como esta historia Ujú. de que da pizza, ¿no? Del Pizza Hut, creo que es lo que fue el primer valor Sí. del Bitcoin, ¿no? Y fue así como decir, quiero una pizza, ¿quién me envía una Pizza Hut? O dos, creo que eran, Ujú. y le Ujú. doy X cantidad de Bitcoin. Y el hecho de que hubiera ese trueque, Sí. de que alguien confió en decir, ah, pues yo quiero este intercambio, yo confío en que pues Claro. dos monedas o una moneda, un Bitcoin vale una pizza, fue ese como momento automático en el cual ya cobró valor. Y lo mismo pasa, ¿no? Con otros bienes como una pintura o una animación, que es como, pues yo Ujú. te lo vendo esto a X cantidad y ya tú recibes. Y ya, eso yo creo que Sí. automáticamente así funciona. Y es muy interesante esa dinámica Claro. social visto desde la sociología o la economía, me parece muy, muy, muy interesante. ¿Tú cómo Ujú. ves que es el futuro a corto plazo de la economía creativa? Yo en lo personal
no sé si porque me convenga o no, pero lo veo de una forma optimista, de que creo que justo todo esto está ayudando esta reestructuración está ayudando a que ya deje de ser como había sido y ahora sea más Ujú, fácil no solo sobrevivir, sino vivir, digamos. ujú. Yo creo que, bueno, por supuesto que faltan muchos huecos que Sí, llenar, ¿no? totalmente. Y muchas cosas de las cuales, pues, desprendernos principalmente, pero al mismo tiempo creo que sí, o sea, posiblemente también sea conveniente pensar que será un cambio para mejor, pero también prefiero planteármelo así y sobre todo porque siento que lo vemos y lo vivimos, ¿no? O sea, de repente también como con el tipo de asignaciones de valor que le damos a quizá otras cosas que no hubiéramos como pensado antes, ¿no? Y pues pienso mucho en este evento que hice con Canex Zapata como a mediados de año, junio, julio, que fue una especie de subasta digital, ¿no? Era pues un Yamiichi, pero pues bueno, o sea, la idea del Yamiichi es que sea como una especie de bazar de objetos y servicios inspirados en el Internet, pero como que su condición histórica había sido que fuera un bazar físico, ¿no? Como que hubiera objetos que habían sido materializados desde el Internet. Y pues bueno, ¿no? O sea, como que más bien este año fue como, bueno, y no estaremos como más bien pervirtiendo esa lógica al ponerlo en línea, porque pues se supone que es algo que escapa de ahí, pero pues cómo pensamos que regrese ahí. Entonces al final digo, también era una apuesta así como, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y pues hicimos una especie de subasta y la verdad es que no sabíamos cómo iba a salir nada, ¿no? O sea, la neta es que sí, un día antes estábamos así como, y si iba a venir gente, y si iban a querer como intercambiar algo, o no, le van a entender, estamos mal, ¿no? O sea, estamos locos, no sabemos, no sé. Y pues, obviamente los artistas también estaban así como, oye, ¿y si crees que venga gente? Pues, güey, la verdad no sé, ¿no? No sé, pero pues nos la vamos a pasar bien y ya está, ¿no? Y al final la verdad es que sí fue una sorpresa que absolutamente todas las piezas que estuvieron en subasta fueron intercambiadas por algo. Absolutamente todas, todas. O sea, incluso hubo artistas que dijeron, bueno, está bien, saco una edición más de esto, ¿no? Y así en caliente se Wow. ponía así la gente así como, no, pues, o sea, y al principio sí era como una cosa muy tímida, ¿no? Como decir, no, pues mira, yo tengo estos PDFs de estos textos, por si te interesan, Ujú. ¿no? O yo tengo, pues, no sé, mi colección de stickers de gatitos, que pues, está bien chida, ¿no? Por si te interesa, ¿no? Ajá. Y después la gente ya solo se alocó, lo perdió, o sea, ya era así como, sí, te paso, no sé, ¿no? O sea, como mi colección de memes, la lista de mis páginas de internet Wow. favoritas, una grabación, la última grabación de voz que me mandó mi abuelo, o sea, como cosas que decías, wow, Sí, sí recuerdo porque haber ido el año pasado y haber visto esa dinámica y sí fue muy, muy interesante, que había mucha energía, muchas cosas pasando en ese intercambio. Así, justo cosas que no me esperaba ver. También me tocó ver así desde, no sé, vi una pintura de los captchas, recuerdo esa pintura, ujú, unas pinturas de captchas de esos de no soy un robot, cosas así, ujú, hasta justo archivos, no sé si era muy, como mencionas, muy ujú, hasta bizarro, ¿no? Lo que podías encontrarte ahí. sí. Y creo que, Y no este sé, año fue, ujú, no, perdón, dime. no, no, dime. Ujú. Este año justo fue como, no sé en qué edición va, no recuerdo, pero sí este año como que hubo un cambio y pues, obviamente forzado a cómo está la situación actual. Y tengo entendido que también fue muy interesante, ¿no? El resultado. Pues creo que justo lo que pasó es que quizá la gente no era tan consciente de que esos archivos digitales que poseía, más allá de estos que eran, ¿no? Como pues, productos que históricamente podríamos decir tienen un valor, como tener un PDF de un libro, tener una película, tener una canción, como que incluso esas cosas que contenían y eran suyas tenían un valor muy poderoso. O sea, o sea, a mí me movió mucho que alguien en una subasta que era eran unos videos, era una serie de animaciones de sueños, ¿no? De las chicas que hicieron estas animaciones, como que se ponían a contarse sus sueños y los Ajá. animaban y eran como videos muy cortitos y estaban muy interesadas pues en que la gente les mandara de regreso eso, ¿no? Como mándenos sus sueños o mándenos, ¿no? Y cuando salió esta persona a decirles, no, pues, o sea, yo conservo con mucho cariño la última nota de voz que me mandó mi abuelo,
a mí se me hizo una cosa muy Wow. fuerte, ¿no? Porque de repente son como estas cosas a las que quizá piensas que tú les asignas valor íntimo por como la relación afectiva que tienes con la persona, pero eso no quiere decir que ese valor no se pueda traducir a otras partes, ¿no? Y recuerdo que, pues sí, justo fue una de las personas a las que les dijeron, claro, por supuesto, o sea, no sé de qué hablaron, no sé qué te Wow. dijo, pero ni siquiera es una cosa como de morbo, es una cosa como de, claro que entiendo por qué esto tiene valor, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba muy lindo porque, o sea, creo que justo lo que pasó que era interesante, como ya en este reflejo, como de hacia dónde podrían ir, pues estas prácticas, ¿no? De economías creativas digitales, es que, pues quienes decidían a qué le asignaban valor, pues eran quienes estaban subastando sus piezas, ¿no? O sea, los artistas al final decían, pues, no, sí, como decías, ¿no? Sí, este GIF, o sí, estas imágenes, o sí, estas pinturas digitales, valen tu bitácora de sueños, o valen tu colección de memes, o valen tus stickers de gatitos, o valen, ¿no? O sea, igual me acuerdo de alguien que se también pasaba, ¿no? Que ellos mismos empezaban como a sumar, ¿no? O sea, sus ofertas, que de repente alguien decía, yo te ofrezco esto, ¿no? Y abajo alguien ofrecía quizá algo un poco más, que se sentía como más fuerte, y la otra persona regresaba, bueno, te ofrezco esto, más esto otro, ¿no? Y creo que sí era una reflexión, o sea, yo lo sentía que era una especie de videojuego, ¿no? O sea, como que querías ganar, entonces querías como poner, y querías ganar, entonces así como, ¿qué más tengo? ¿Qué más puedo dar? Pero en ese proceso de decir, ¿qué de lo que tengo aquí es más valioso? Era muy chistoso, o sea, sí había gente que decía, es que mira, yo la verdad le tomo una foto diaria a mi gato y tengo un registro de 500 fotos de mi gato y mi gato está bien chulo, te juro que sí, te mando las fotos, ¿no? O sea, y ni siquiera era una cosa como de, son las piezas fotográficas, ¿sabes? O sea, era más como en otra Mm. sensibilidad que me parecía muy chida y que creo que Wow. a lo mejor pues puede ir por ahí también como esos cambios, ¿no? O sea, obviamente se tienen que Totalmente. reestructurar otros que precarizan absolutamente las prácticas creativas en general, pero al menos creo que desde abajo sí se pueden ensamblar esos intercambios, pues desde otras, sí, de otras redes de confianza, no sé. Totalmente. Ya un poco para cerrar esta conversación, este debate que ha estado muy interesante y te agradezco también por tu tiempo. ¿Algo más que quieras? O más bien, la pregunta es, ¿qué le dirías a personas que están, digamos, más jóvenes que tú, abajo que tú, que quizás quieren empezar a experimentar, a cuestionarse lo que significa curar? Ujú. De tu experiencia actual, ¿qué les podrías compartir a esas personas? ¿Qué ideas? Pues creo que lo más importante es que sí tengan muy claro por qué lo quieren hacer, cuál es su finalidad detrás de eso. Cualquier finalidad, como digo, más allá de que sea lo cool o no lo cool, está chido. O sea, hay gente que es como, yo la neta quiero hacer curaduría porque pues quiero vender obra y porque quiero, ¿no? Como está chido siempre y cuando lo tengas claro, ¿no? O sea, yo lo quiero hacer porque pues no sé, ¿no? Como que quiero ir muy en contra de lo que se postula dentro de muchas instituciones y galerías, está chido, ¿no? O sea, como que creo que eso es lo primero, tener claro por qué quieres entrar a ese mundo, o sea, qué te movió, o sea, hubo algo que viste, que sentiste Ajá. en algún lugar que dijiste, esto está bien chido y quiero hacer esto por tal y tal razón. O sea, creo que eso es como lo primero, una vez que tienes eso claro, el resto de las cosas creo que se ensamblan de una forma un poco más sencilla, ¿no? O sea, creo que o sea, para mí el no entender cómo entrar a la curaduría, pues resultó en, pues creo que tengo que hacer una maestría, o sea, creo que tengo que tener un papel que diga que yo sé hacer cosas. O sea, sí, ¿no? Y un poco eso Sí, fue lo sí. que fui a hacer, ¿no? O sea, necesito un papel que me diga que puedo hacer cosas. Chingón, pues voy a ir a ver cómo consigo ese papel. Pero también la realidad es que hay muchas como, o sea, como espacios desde los que se puede reflexionar y hacer como estos ejercicios curatoriales que creo que es muy lindo y muy necesario. Obviamente desde redes sociales es uno, ¿no? O sea, yo de verdad cada que me encuentro una cuenta de Instagram así que está súper bien curada, así que dices, es que los colores, ¿no? O sea, como lo scrolleas y no, es que este es un ejercicio súper lindo, súper chido. Creo que eso también es como un lugar por donde empezar y pues no, o sea, ni siquiera digo, yo sí soy súper ñoña y me gusta leer un montón y estar ahí todo el tiempo metiéndome a cosas, por ejemplo, ¿no? Como
pues, como Rhizome o como Monoscope o como eFlux, ¿no? O sea, igual ver qué está haciendo, qué está traduciendo Caja Negra, ¿no? Como seguir a gente como que creo que piensa cosas muy chidas en Twitter, ¿no? O sea, desde Irene Soria, Guiomar Rovira, ¿no? Igual Estrella Soria también, ¿no? O sea, como todo este rollo como, sí, de gente que todo el tiempo está como compartiendo cosas que creo que están chidas. Y no sé, o sea, también creo que, digo, ya sí están como en un punto en el que ya saben qué quieren hacer y por qué lo están haciendo. Pues, o sea, también como acercarse a las personas, o sea, creo que, no sé, a veces se nos olvida que la gente, incluso la gente que admiramos mucho y que nos podría imponer mucho porque pues hace cosas muy chidas, pues solo son personas, ¿no? O sea, Totalmente. Sí, sí, sí. y también está chido solo como decir, oye, pues le voy a mandar un mensaje, un lo que sea a esta persona que está diciendo cosas que me parecen relevantes y no sé, la verdad es que a veces uno nunca sabe qué puede salir de eso. O sea, yo sí puedo decir que, pues sí, o sea, muchas veces para mí el haber mandado correos así como de, oye, estoy haciendo un texto de esto o estoy haciendo, y pues me gusta lo que escribiste y me gustaría hablar contigo, ¿no? Como que ha resultado en cosas muy chidas, como al menos como de, pues una, no sé, como darte cuenta que a veces la gente es mucho más generosa de lo que crees, ¿no? Como que sí está dispuesta a darte, pues, güey, sus referencias, su tiempo, y pues eso está lindo, ¿no? No todo el mundo, y de repente entro al mundo del arte que no es tan el arte digital y me doy cuenta que la gente a veces es medio de la verga, pero, pero en todos lados. Este, No, pero en lo o sea, general, ¿no? como que Como, perderle el miedo a estas autoridades también, ¿no? claro, como dicen, en lo general, la mayoría de las personas son buenas, ¿no? Y yo creo que sí es cierto, hasta ese punto. Se comprueba, ¿no? Que la mayoría de las personas tienen buenas intenciones y me gustó eso que dijiste, ¿no? Que primero que nada hay que como ser honesto contigo mismo y preguntarte y saber por qué lo quieres hacer y como reflexionar esa idea, analizarla. Y bueno, ya para Claro. finalizar, Donin, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué más eh, podríamos saber de ti? ¿En qué arroba? Algo que nos quieras recomendar. Pues pueden encontrar, creo que casi todo lo que he hecho en los últimos 5 años en el sitio web de Antimateria, que es anti-materia.org. Hay de todo un poco, expos, perfiles de artistas, textos, eh, sí, cositas bonitas. Y pues sí, o sea, como que ahí también, digo, creo que vale la pena decir que pues, o sea, siempre estoy como abierta a que cualquier colaboración, propuesta, lo que sea, pues mi correo está abierto 24/7 para lo que sea, ¿no? Está chido. Pues también digo, en Twitter y en Instagram está como Antimateria Digital. Twitter no es muy activo porque sigo sin entender muy bien a Twitter, pero bueno, ahí se hace lo que se puede. Y pues mis redes personales, en todas estoy como Dorín Ríos. Y pues nada, ahí comparto igual algunas cosas. Recientemente igual estoy terminando semestre, pero estaba dando 3 clases en la licenciatura de arte digital de la UAM y pues me abrí mis Instagrams para compartir cosas porque me daba mucha flojera tener que hacer clases por videollamada y así. Entonces, pues igual ahí están las cuentas de conceptos de arte en la red, temas selectos 2020B y pensamiento electrónico 2020B, que ahí, pues bueno, o sea, como que hice varias traducciones de textos de los temas que estaba impartiendo, pero sobre todo son, pues, como referencias de piezas, de expos, de como proyectos relacionados con la cultura digital a grandes rasgos y que pues están como ahí, ¿no? Como disponibles también para checar contenidos en español. Sí, eso. Increíble, wow. Pues voy a poner todos esos enlaces acá en las descripciones y ya, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, tus ideas y esta conversación, este debate que tuvimos que me resulta que creo que fue muy interesante, la verdad, y creo que las personas que lo escuchen lo vean, seguramente pensarán lo mismo. Y nada, muchas gracias, Doreen. Gracias. Nos vemos hasta la siguiente. Nos vemos pronto. Somos la